Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo sobre el overclock o OC. Como siempre, todo lo que hablo o comento está en descripción, más que nada por un par de programas que voy a mencionar a continuación, pero antes que nada pido disculpas por mi voz, estoy un poco mal aún y espero que no sea muy molesto, así que empezamos. Muchas son las preguntas sobre el overclock, el OC, de si vale la pena o no, si hay algún coste o algo así, si necesitas un buen disipador o no, qué sistemas hay a día de hoy, y lógicamente la pregunta del millón de si yo lo utilizo o no, y os diré que sí y no, según lógicamente el equipo que tengo. Bien, antes que nada quizás debería indicar qué es el overclock y lo que hace muy resumido. El procesador o CPU de nuestro equipo tiene básicamente un multiplicador y mediante esto, por ejemplo 40 por 100 MHz, lo que obtenemos son 4 GHz. Esta es la velocidad que utiliza nuestro procesador para hacer los cálculos que necesita hacer. Añado un pequeño matiz de que hoy en día esto ha cambiado muchísimo, ya que los núcleos actualmente no funcionan bien así, algunos son más rápidos que otros, vamos, que tenemos ciertas deficiencias en lo que es la velocidad de cada uno. Esto lógicamente se debe a que los suben demasiado de serie. Esto genera ciertos errores en el propio chip y hace que algunos núcleos no sean tan eficientes. Por ejemplo, uno va a 4 GHz y el otro a 3.7. Me lo invento, pero esto puede pasar. Por lo cual, el tema de overclock se ha convertido en algo muy difícil. Primero porque se necesita un buen chip, que actualmente parece que cada vez hay menos. Lo segundo es que se necesita una disipación muy buena, porque si no, no vas a alcanzar gigahercios tan altos. Y por último, lo que es el problema más grande, es el tema de que ya vienen tan subidos que es imposible rascar un overclock extremo o algo así. Si nos viene un procesador a 5 GHz, ¿cuánto creéis más que le vamos a sacar? Como mucho 5,2, 5,3, y los que llegan a frecuencias muy altas es con un disipador que a lo mejor cuesta 200 euros, entonces no es algo viable a día de hoy, ya que por ese precio quizás es mucho mejor comprarse un mejor procesador. Esto es lo que se llama overclock o OC, subir las frecuencias de tu procesador o chip. También incluyo que no todos los chips lo pueden hacer, es decir, que no todos los CPUs, tanto de Intel o AMD, permiten el overclock. Así que únicamente son ciertos modelos en específico y dentro de estos mismos los hay de mejores y los hay de peores. Una cosita que mucha gente pasa por alto es que no todos los juegos o programas rinden mucho mejor con un overclock. De hecho, hay muchísimas pruebas de que pueden rendir mucho menos y en ciertos juegos, como por ejemplo, ahora que me viene a la mente Skyrim, había problemas con las texturas cuando hacías un overclock. A lo cual el overclock o OC no es algo milagroso y tiene ciertas pegas, que no es compatible con todos los juegos o todos los programas. Y también añado que el tema de versiones de chipset, software, actualizaciones y todo eso también pueden afectar al rendimiento del overclock. Así que es algo muy relativo y no significa que siempre vaya muy bien o algo así, puede dar obviamente problemas a pesar de que los procesadores estén perfectamente diseñados para este sistema o mejor dicho aplicación, perdón. Ahora que he dicho esto me gustaría indicar que en realidad existen un par de sistemas a día de hoy para hacer overclock, uno que es por ejemplo el AMD Ryzen Master que permite hacer un overclock a cualquier Ryzen de AMD y por parte de Intel también tenemos el Performance Maximizer, disculpas la verdad es que el inglés no es muy fuerte. Tiene una pega que únicamente funciona con la generación 9 de Intel hacia adelante. Estos programas lo que hacen básicamente es un overclock automático, por así decirlo. También permiten overclock a la memoria RAM y otros componentes como podéis ver. Simplemente le damos a más para aumentar la velocidad y a menos para reducirla. Esto es una gran ventaja, ya que si tenemos un núcleo que por ejemplo es defectuoso o lo que sea, podemos subir únicamente los que nos interesan, o también obviamente para evitar temperaturas altas. También podemos reducir lo que es el TDP o el consumo desactivando 2 o 4 núcleos como es mi caso, o a lo mejor únicamente 2 si vuestro procesador tiene 4 núcleos, pero en mi caso como tiene 6 puedo desactivar 2 o 4. Y el performance de Intel es muy parecido, aunque no son programas perfectos, la verdad, tienen muchos fallos y el overclock que hacen no siempre funciona al 100% y personalmente me gusta hacerlo del modo clásico desde la placa base, que es una MSI y a mí pues no me ha dado problemas. Pero sí que es cierto que añado este pequeño matiz de que algunas placas no son tan buenas y no permiten overclocks de locura y cosas así. Estos programas que he mencionado de AMD e Intel estarán en la descripción. La pregunta clave de este tema es ¿vale la pena o no vale la pena? Sinceramente depende mucho de tu equipo, es decir, personalmente lo tengo activado en el i5, ya que es una versión K y le saco muchísimo partido, pero en mi caso en el AMD la verdad es que tengo un overclock mínimo o casi nada, ya que en algunos programas el rendimiento parece que colapsa mucho, que me da lagazos o tirones y he preferido hacer overclock a la memoria RAM y a la tarjeta gráfica, sin tocar el procesador. En mi caso el chip que tengo o CPU es bastante potente y no es que necesite un rendimiento extra o algo así.
En el i5 sí que tengo activado todos los overclocks, ya que me ha sido mucho más sencillo realizar el overclock al procesador. Y sí que es cierto que en algunos juegos la verdad es que el rendimiento es un poco dudoso, pero en general el rendimiento se ve favorecido. Así que en realidad depende mucho de tu equipo, y ya os digo, no os esperéis que sea algo milagroso o algo así, porque cuando hacen un benchmark y estas cosas suelen utilizar escalas muy altas, es decir, si convertimos un 3% más de rendimiento o 5% más en por ejemplo 3000 o 5000 puntos, parece que hemos hecho un gran aumento en el rendimiento, pero en realidad es únicamente el 3%. Ojo que no estoy diciendo que no existan procesadores buenos o algo así, sí que los hay de buenos, pero lógicamente de fábrica son mucho más caros. Y también digo que si no realizáis overclock o no buscáis pagar esta gran diferencia que hay a día de hoy, ya que las versiones K por ejemplo son bastante más caras y quizás entre disipador, ventilación y todo eso es mucho mejor comprar un procesador superior que comprar algo muy ajustado, hacerle un super overclock, gastarse un pastizal en un disipador y todo eso, pero claro, esto ya es cosa de cada uno. Y finalmente si vale la pena o no depende mucho del equipo que tengáis y por supuesto qué tan bueno ha salido el CPU que tengáis. Así que bien amigos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, apóyame con un gran like, comparte por supuesto tu opinión en la caja de los comentarios, muchas gracias de nuevo y un fuerte abrazo.